Les cuento que vamos a conversar en este momento con el doctor Pablo Solines, abogado de profesión y docente universitario, quien es nuestro invitado en la Platinum Interview. Qué gusto tenerle esta mañana con nosotros, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Valeria, un saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, quisiéramos saber un poco más de su vida desde muy pequeñito, esas anécdotas. Quisiéramos también que nos cuente, doctor, ¿qué jugaba Pablo Solines cuando era apenas un pequeñito? Bueno, yo afortunadamente vengo de una familia numerosa, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos. ¿Todos varones? Todos varones. Finalmente ya te iré contando cómo ha sido el desenlace de nuestra familia en este ámbito, pero en el ámbito, digo, profesional y personal. Pero claro, cuando yo era muy chiquito, nosotros veníamos de dos tandas de generaciones de hermanos, ¿no? Mis hermanos mayores, que de alguna manera cuando nosotros ya nacimos, mi hermano mellizo, yo tengo un hermano mellizo, mi hermano mellizo y yo nacimos, pues ya mis hermanos mayores tenían 8 y 12 años, ¿no? Uno incluso ya estaba entrando a la adolescencia. Entonces, realmente la vinculación que yo tuve en mi niñez principalmente fue con mi hermano mellizo y con mi hermano menor, que nació después de 4 años, con Santiago y con Nicolás. Y claro, pues nosotros hicimos un grupo, ¿no? Un grupo de la segunda tanda de hermanos, ¿no? Que vino de alguna manera a revolucionar el hogar, porque imagínate, mi padre y mi madre con dos hijos varones ya saliendo de alguna manera de ese rol de padres, de cuidar a niños pequeños, que es complejo, ¿no? De pronto vienen con la novedad de que tienen un nuevo prospecto en camino, y resulta que no era uno, sino eran 2, ¿no? Eran 2, qué impresionante. Entonces, ¿no? y además se enteran de mi nacimiento, se enteran en el quirófano, cuando yo estaba... ¿No sabía que eran 2? No sabía que eran 2. Bueno, es que en ese tiempo era como un poco complicado también. No había la tecnología que había ahora, y de hecho mi madre siempre cuenta la anécdota, ¿no? De que mi abuelo le decíamos tatita, se llamaba René Moreno. Él le veía con una panza bien grande, una barriga bien grande, y decía, mijita, tienes 2 hijos, ¿no? Y mi mamá le decía, no, calle, papá, ¿cómo va a tener 2? No hables esas cosas, por favor. Y resulta que, claro, cuando es el día ya en que tocaba dar a luz a mi madre, nace mi hermano Santiago primero, y claro, ya los médicos se estaban despidiendo casi, ¿no? Y por ahí alguna enfermera se da cuenta y dice, doctor, aquí hay otro. Hay otro más. Entonces, en ese momento nací y claro, obviamente vine a alegrar los corazones de toda mi familia, ¿no? Qué linda sorpresa, me imagino que dijo su mamá. Gracias a Dios que nació bien y los 2 están completamente sanos. Yo creo que ese fue el primer pensamiento de su mamá. ¿Cómo fue el desarrollo de crecer con tantos hermanos varones? Particularmente tengo un bebé varón, pero es un terremoto, vale por los 5. Entonces, ¿cómo era el día a día? Porque claro, tener tantos hijos varones por lo general son bastante inquietos. ¿Cómo era la casa? Claro, bueno, hay que partir del hecho de que nuestro hogar tuvo una figura materna y paterna, que siempre trabajaron, ¿no? Para nosotros la figura paterna y materna eran de personas que laboraban, que trabajaban todos los días para poder mantener un hogar tan grande, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, pues nosotros teníamos una madre que tenía que cumplir un doble rol, ¿no? De crianza a sus hijos y también de poder mantener el hogar junto con mi padre. Entonces, mi madre siempre fue una mujer con mucho carácter, ¿no? Con muchísimo carácter, en donde obviamente ella con solo la mirada nos ponía en orden, ¿no? Entonces, dentro de todo, si bien éramos 5 hijos, creo que los 5 hijos de alguna manera aprendimos a cumplir y a respetar las reglas de la casa. Además que los 3 menores, es decir, Santiago, Nicolás y yo, teníamos 2 hermanos mayores que adicionalmente fungían como padres, ¿no? En su momento, ¿no? No solo como hermanos mayores, sino que muchas de las deberes, de los roles de mis padres, que obviamente se encontraban trabajando,
lo asumían mis hermanos, ¿no? Entonces mis hermanos eran los que nos revisaban los deberes, los que incluso si es que nos portamos mal nos castigaban. Y así fue un poco nuestra niñez, ¿no? Con esta figura de muchos padres en el hogar, pero obviamente también desde el punto de vista ya de lo que es el ejemplo, el aprendizaje, ¿no? El poder tener siempre una guía, una referencia. Creo que ha sido maravilloso porque muy pocas familias tienen la posibilidad de criarse en un entorno de familiar tan grande, donde tienes tantas experiencias, tantas vivencias, tantas personas que te pueden enseñar y que pueden compartir contigo muchas cosas, que creo que eso nos fue forjando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ha tenido sus cosas obviamente complejas, pero definitivamente creo que muy positivas, ¿no? Claro, valen las cosas positivas que han vivido durante estos años y claro, como pequeñitos aprendieron de sus hermanos mayores también y yo creo que se aprende mucho de los hermanos mayores. Yo tengo un hermano mayor también y yo creo que siempre esa sabiduría, esos consejos nos dan precisamente porque ya pasaron por lo mismo que nosotros y a veces ese cariño cuando nos aconsejan es porque quieren evitarnos los castigos, tal vez, de las malas notas. Entonces, es un consejo muy sabio también de estos hermanos mayores. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas, doctor? Sabemos que le gusta mucho y que está involucrado en la lectura, pero ¿cuáles fueron esas lecturas de pequeñito que recuerda? Tal vez esos libros que le leía a su mamá, a su papá. Sí, bueno, de hecho, yo recuerdo incluso con trauma, ¿no? Cuando era niño, que a mí se me dificultaba mucho el tema de la lectura comprensiva, ¿no? Porque claro, había muchas veces que tú sabes cuando tienes una familia grande, ¿no? Y necesitas un poco de paz y de tranquilidad en tu hogar. Antes no había internet, incluso la televisión era limitada, tenían muy poquitos programas de televisión, tampoco... Y todos teníamos que ver a una hora exacta la televisión y era muy difícil el acceso, incluso vecinos venían a ver la televisión, yo me acuerdo. Exactamente, tal cual, ¿no? Era así, y entonces mucho del tiempo en el día a día se lo tenía que destinar a la lectura, ¿no? Y en eso mis padres, sobre todo mi madre, era bastante rigurosa. Entonces, claro, cuando a un niño le obligas a hacer algo, ¿no? Que en ese momento tal vez no quiere o que quería ir a jugar al parque o lo que fuese, pues te resulta muchas veces en este tipo de problemas, ¿no? Que estás leyendo y que no llegas a comprender, no estás en capacidad de dar resúmenes. Claro, yo recuerdo que para mí era un martirio cuando de pronto, no solo que mi mamá nos mandaba a leer, por decirte, no un libro, pero alguna parte de algún libro en la mañana, por decirte, en algún día de vacaciones, pero la obligación no era solo de la lectura, sino que además uno de mis hermanos nos tenía que tomar nota del resumen, ¿no? Y que le digamos que entendimos, que nos gustó, que es lo que un poco le hagamos un análisis crítico del libro, ¿no? Entonces el suplicio empezaba ahí, ¿no? Y es chistoso porque ya luego la vida va cambiando, ¿no? Y finalmente mi profesión se fue orientando, o mi vida profesional se fue orientando al tema de la abogacía, y lo que yo más hago ahora es leer, ¿no? Obviamente los abogados tenemos que leer mucho, tenemos que actualizarnos, y no solo eso, sino que nuestra lectura comprensiva debe ser altamente desarrollada. Entonces, ahora, a diferencia de cuando yo era pequeño, ¿no? Tengo que leer muchos artículos, muchas doctrina, bibliografía, en cortos tiempos, además, ¿no? Entonces, he desarrollado esa capacidad que cuando era niño se me dificultaba, ¿no? Entonces, claro, el tema de la lectura empieza definitivamente cuando uno es niño, cuando uno está en el colegio, ¿no? Creo que el enfoque que te dan en el colegio en este ámbito no necesariamente es el más recomendable, ¿no? Porque en el colegio te imponen, ¿no? a la lectura de muchos libros que muchas veces uno no tiene interés en revisarlos, en estudiarlos, y te vas dando cuenta cuando ya eres grande, ¿no? Sobre todo porque cuando tú eres grande y es una retrospectiva de tu vida y dices, bueno, yo cuando era niño tenía mucho interés, mucha afición, mucho gusto por tales o cuales cosas, pero nunca tuve la posibilidad de leer, de instruirme un poco más en estos temas que me gustaba o me apasionaba. Y claro, por otro lado tenías en el colegio que te obligaban a leer libros, yo que sé, de autores ecuatorianos, Guachipungo, y muchos otros que no solo se limitaban a la lectura, sino que además tenías que hacer análisis literarios, ¿no? Que eran calificados, y que además de una calificación sobre la base ensayos sobre la base de una apreciación subjetiva también de tu profesor, ¿no?
o la visión que él tenía respecto de ese libro, que podía ser también una visión mucho más madura, mucho más comprensiva por la experiencia que él ha tenido, por la lectura que él ha tenido, y muchas veces te juzgaba sobre la base de, digamos, de la realidad de un niño o de un adolescente que tal vez no tenía esa capacidad crítica, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, esos temas a uno le van marcando, ¿no? Y finalmente creo que son aspectos que uno no quiere replicar en la vida de sus hijos, ¿no? Ahora que uno ya es padre. Sí. Yo, por ejemplo, y con mi esposa, pues buscamos siempre que nuestros hijos escojan los libros que obviamente pensando en su edad y que sean adecuados a esta edad, pues definitivamente puedan adquirir gustos, puedan ir desarrollándose, puedan adquirir este amor a la lectura que muchas veces es difícil inculcarla, ¿no? Qué importante eso que acaba de mencionar, el amor a la lectura. Yo creo que todos los padres precisamente deberíamos inculcar en nuestros hijos eso, ¿no? Que puedan leer los libros que les gusta, que les apasiona, sin esta obligación, porque cuando nos obligan, tiene toda la razón. No queremos hacer las cosas y nos da un poco de pereza a veces realizar esas actividades, ¿no? ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Viene tal vez de una familia de abogados? Sí, bueno, en efecto, mi padre y madre han sido destacados abogados aquí en el país, realmente a los que yo siempre he admirado mucho, no solo desde la esfera personal, sino también definitivamente profesional, ¿no? Yo tengo en este momento 42 años de edad y yo llevo trabajando ya 25, ¿no? Entonces, haciendo cuentas, yo llevo trabajando casi toda una vida, ¿no? Desde los 18 años. Y a los 18 años, cuando yo me gradué del colegio, mi padre, yo tenía mi novia ya pues en el sexto curso, en el último año de colegio, mi novia, quien es mi actual esposa, básicamente yo obviamente, bueno, en estas épocas también las concepciones de estas del rol que cumple el hombre en una relación eran tal vez un poquito distintas de las que es ahora, ¿no? Entonces yo me presionaba mucho también por poderle invitar que al cine, que irnos a cenar y ese tipo de cosas. Y al principio era fácil, sencillo, porque les pedías algo de dinero a tus papás y te daban. Y listo. ¿No? Bueno, nosotros nunca nos dieron mesada, ¿no? A muchos de mis amigos, mis compañeros, sí que les daban su mesada semanal y ellos compraban sus cosas en el bar del colegio, ¿no? Yo nunca viví esa experiencia, ¿no? De hecho, los recuerdos que nosotros tenemos ahora ya de grandes, ¿no? De nuestra niñez y adolescencia en el colegio era que nosotros les remábamos, decíamos, entre comillas, les remábamos a los compañeros que llevaban su plata y compraban en el bar, ¿no? Y porque realmente mis papás nunca nos dieron dinero para el bar, ¿no? Pero les mandaban la colación. Nos mandaban la colación, pero esa colación que hasta ahora nos trae malos recuerdos, ¿no? En donde en la lonchera te ponían el jugo, el jugo de fruta del día anterior y se te desparramaba por toda la lonchera y que te mandaban el aguacate, que se te aplastaba, el plátano y se te aplastaba el plátano con el huevo duro. El huevo duro, ese tipo de cosas son las que nos mandaban, ¿no? Y bueno, esa es la niñez que a nosotros nos tocó afrontar, que finalmente tienes ahora muchas cosas que nos traen recuerdos y nos causan risa, pero en su momento claro, sí nos generaban un impacto, ¿no? Pero lo que te decía... Y se dedicaban a remar la colación de los compañeros. Entonces, cuando cumplí los 18 años, mi padre nos dijo, bueno, a mi hermano mellizo y a mí, a Santiago y a mí nos dijo, bueno, queridos hijos, que sepan que ustedes ya son mayores de edad y ahora tienen que ganarse la vida por sí solos. Entonces ustedes verán lo que hacen. Igual yo les puedo ofrecer un espacio para que vengan a trabajar aquí al estudio, aun cuando sea de pasapapeles, no importa, pero que vengan a aprender y a ganarse la vida, ¿no? Entonces, y así fue, ¿no? Wow. Así fue. Nosotros a los 18 años con mi hermano nos inclinamos por la carrera de Derecho, ya conversaremos un poco de eso si me preguntas, pero nos inclinamos por la carrera de Derecho y nosotros desde el primer día empezamos a ir con terno, con traje, con corbata, como me ves ahora, ¿no? Empezamos a ir a la universidad así y luego salíamos de la universidad y nos íbamos a la oficina de mi padre, que, bueno, ya estaba siendo manejada por mis hermanos, que también son abogados, que ya no era una oficina propiamente de mi papá, sino ya estaba configurada como un estudio jurídico, que se llama Solini y Asociados, y bueno, la cuestión es que nosotros íbamos con mi hermano al archivo, literalmente nos íbamos a encerrar en un cuartito pequeñito de 1 metro por 2, a codificar un archivo, ¿no? A arreglar carpetas de los clientes.
Y recibían su sueldo. Y nos ganábamos nuestro pequeño sueldo, e íbamos con terno, además que es chistoso, ¿no? Porque íbamos a encerrarnos a un cuarto con terno y salíamos y al día siguiente volvíamos a repetir esta rutina, ¿no? Además con ternos heredados de mi papá, ¿no? Ya te puedes imaginar, nosotros. Ya me imagino. Nosotros además somos de contextura delgada, éramos flaquísimos en esa época, y mi papá ya era un hombre más grande, le veíamos además bien grande, y nos daba sus ternos con los ternos del papá. Y nos íbamos a la universidad así. Pero yo me imagino que el objetivo de su papá era que con la plata que ganaban ya se puedan comprar sus propios ternos. Nos podamos comprar nuestros propios ternos, podamos invitar a nuestras novias al cine, a comer, es decir, que podamos pagar nuestra gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, ellos siempre nos cuidaron, siempre nos protegieron, pero sabían hasta qué punto llegar para poder educarnos de una manera adecuada y para que nosotros valoremos también lo que tenemos alrededor, ¿no? Y creo que eso ha sido una respuesta positiva de todos los hijos, porque todos los hijos creo que hemos valorado mucho lo económico, lo material, no somos ninguno de nosotros despilfarradores, y creo que esas enseñanzas también intentamos transmitirlas a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, y finalmente, imagínate, nosotros a los 21 años, con mi hermano Santiago, pudimos ahorrar suficiente dinero, porque te hablo de esto hace 21 años justo, ¿no? Que no era tan sencillo viajar como lo es ahora. No, pero pudimos ahorrar dinero para comprar nuestro carro. Nosotros compartíamos un carro en la universidad, para comprar nuestro carro, para hacer un viaje a Europa. Hicimos nuestro primer viaje a Europa de mochileros a los 21 años con nuestro grupo de amigos, que realmente fue nuestro paseo aplazado de fin del colegio, porque cuando yo me gradué en el colegio vino toda la crisis económica y de la dolarización. Entonces, todas las generaciones normalmente se acostumbraban a ir en el colegio en el que yo estaba, que era yo me gradué en el SEC, mi primaria. Justo eso quería preguntarle, sí. ¿En qué colegio se graduó y cómo fue tal vez algunas experiencias con sus compañeros y profesores? Claro, yo de hecho la primaria estudié en el colegio alemán. Mi madre fue del colegio alemán, graduada en el colegio alemán, y mi hermano mayor Juan Carlos, él también se graduó en el colegio alemán. Renato, mi segundo hermano, él estudió en el colegio alemán, pero no llegó a graduarse por problemas con el idioma. Y los dos mellizos también tuvimos problemas con el idioma, y en sexto grado tuvimos que salir del colegio alemán e ir al colegio SEC. Nos cambiamos al colegio SEC justamente por el idioma. Y el menor, Nicolás, él sí se graduó en el colegio alemán. Entonces, claro, yo los recuerdos que tengo, por ejemplo, del colegio alemán son muy bonitos, porque pasé toda mi etapa de la niñez allí. Tengo unas grandes amistades que hasta ahora las conservo. Hasta ahora. Y que definitivamente ese recuerdo que te queda cuando vives estas experiencias de niño son muy importantes. Sin embargo, tengo que decir que yo en el colegio alemán sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho porque no es un colegio para todos. Era un colegio que desde el punto de vista académico era muy, muy bueno, pero también era un colegio bastante riguroso con los alumnos, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo, por temas de idiomas, yo tenía clases de alemán, iba una profesora particular a darnos clases de alemán a mi hermano y a mí desde cuarto grado hasta sexto, o sea, 3 años, todos los días nos iba a dar clases de alemán una profesora. Imagínate las tardes cuando un niño debería estar jugando en el jardín. Claro. Nosotros recibíamos clases de alemán, ¿no? Entonces son estas experiencias ya que luego la analizas y que en efecto te das cuenta que sí te afectaron, ¿no? Y que tal vez a otros niños no tuvieron los problemas con el idioma que nosotros tuvimos, y que finalmente... Es que cada niño es un mundo, cada niño recibe este tipo de, ¿cómo se podría decir? Instrucciones de diferente manera. Entonces ustedes, claro, eran unos niños que tal vez estaban anhelando jugar y tenían que estudiar. Pero ahora, si se pone a analizar, doctor, ¿ha servido esto? Que tal vez le exigían tener esta milla extra en las cosas y en las actividades. Sí, a ver, tomando literal tu pregunta, o sea, ¿me ha servido para el idioma alemán? No, porque ya no me acuerdo cómo se dice ni siquiera hola en alemán, ¿no? No puede ser. Me acuerdo de capaz están algunos amigos del colegio alemán escuchándome, pero me acuerdo que perro se decía Hund y era der Hund, o das Hund, die Pupi, Pupi creo que se decía muñeca, bueno, pero no me acuerdo de entonces no sirvió mucho. Pero claro, ya desde el punto de vista literal te decía que
que esto obviamente pasan los años y no lo practicas y te olvidas, pero ya desde el punto de vista de disciplina, ¿no? Del tener que buscar... desde pequeño esa responsabilidad. Sí, de tener que asumir responsabilidades para lograr objetivos, creo que me ha marcado, porque esa ha sido la tónica de crianza de mis padres, ¿no? Y como te decía, a los 21 años, cuando yo me cambio al colegio SEC, hago mis grandes amigos de toda la vida en el colegio SEC. Finalmente, este paseo que nos tuvimos en sexto curso lo logramos hacer cuando yo tuve 21 años, mi hermano y yo tuvimos 21 años, y nos fuimos de mochileros, un grupo de amigos, incluso hasta nos hicieron un artículo en la prensa escrita, ¿no? Y salía: estudiantes de bachillerato van a buscar su futuro en Europa. O sea, como además era justo la ola de migrantes que iban a Europa, ¿no? Entonces casi nos sacaron a nosotros en el reportaje como que íbamos que van a buscar oportunidades laborales. Y la cuestión es que no solo eso, imagínate que nosotros llegamos a ahorrar un capital con mi hermano, ¿no? Que en ese entonces para nosotros era muy importante, pero que nos permitió, incluso con uno de nuestros amigos, que el papá no le dio permiso. Y no le dio permiso entre otras cosas porque no tenía, en ese momento no tenía los recursos para mandarle. Nosotros fuimos a hablar con el papá y con los papás dijimos: pague usted la mitad y nosotros le vamos a pagar la otra mitad entre los amigos. Y así logramos que se vaya, ¿no? Es decir, que en esas Qué épocas... bonito. En esa época realmente nos esforzábamos, trabajábamos mucho para poder lograr los objetivos y sí, ahora que te digo, ya analizando en retrospectiva, ahora que ya estoy en una edad diferente, ahora que manejo una firma, un estudio jurídico ya de muchos años, y que puedo ver ya la otra cara de la moneda, sí te puedo decir que me apena que muchas jóvenes de estas nuevas generaciones no asuman, digamos, este rol y este compromiso con la madurez que requiere pues ya el entrar a la adultez, ¿no? Y el entrar a asumir, ¿no? Como te digo, nuevos roles de estudiante universitario, de trabajador. Hay mucho facilismo, ¿no? En muchas personas, ¿no? En muchos jóvenes que no se quieren complicar mucho la vida y es algo que el día de mañana les puede pasar factura, ¿no? Ahora Toda la razón, doctor. Mismo estoy viendo yo con mis hijos, que tengo 3 hijos pequeños, como en el colegio, y es una tónica en general de todos los colegios, ¿no? Les da miedo hablar de competencia, ¿no? Les da miedo hablar de ganadores, les da miedo decir que una persona hizo mejor su trabajo que otra, porque no quieren afrontar el hecho de que ese niño que no ganó, o que no hizo las cosas también, pues no pueda sentirse de una tal o cual manera, ¿no? Y creo que también eso es un error, ¿no? Porque se les está generando, digamos, una suerte de realidad que no es la que van a tener que afrontar en el día a día, ¿no? Porque la vida es de frustraciones, la vida es de éxitos y también de mucho trabajo, de mucha tenacidad en las decisiones y en las cosas que uno realiza. Entonces pasa eso, doctor, que es lamentable, pero muchos niños están viviendo en una burbuja, que de verdad no se dan cuenta de lo que es la vida, porque muchos papás han decidido tal vez no darles estas responsabilidades desde temprana edad, porque tal vez tienen las posiciones económicas para cubrir con las necesidades de los niños. Pero yo me acuerdo que también desde los 14 años empecé a trabajar y ahora tengo esta responsabilidad, creo, en todos los sentidos. Y es muy difícil cuando tú desde pequeño no tienes esas responsabilidades, así sea de hacer los quehaceres de la casa. Si es que quieres ganarte el permiso, o si es que quieres de verdad este paseo, pues tienes que trabajar, tienes que hacer algo. Entonces, muchos niños hoy en día no lo hacen y tal vez estudian, se esfuerzan en el estudio, pero también hay esa parte de enseñarles desde muy pequeños, doctor, las responsabilidades del trabajo y las responsabilidades de manejar dinero de una manera responsable y ganarse ese dinero con su trabajo y con su esfuerzo, doctor. Así es, bueno, y también depende mucho de los estratos sociales, ¿no? Porque definitivamente las realidades que se viven en estratos sociales altos o medios altos es totalmente distinta a la de aquellos niños y jóvenes que están... Muy niños trabajando, no. Claro, muy niños trabajando o que asumen roles o responsabilidades que no son adecuados para... Hay como estos dos extremos. Dos extremos, definitivamente, ¿no? Y obviamente te estoy hablando un poco de la realidad mía
mía, de la realidad de mi entorno, que no necesariamente es la realidad de un país. Eso es importante dejarlo señalado, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, creo que ahora también definitivamente los tiempos han cambiado. Tenemos nuevas generaciones ya de adultos, de profesionales que han enfocado mucho su vida y sus esfuerzos en el ámbito profesional, en el campo profesional, ¿no? Y en muchos casos ha descuidado el ámbito ya personal y del hogar, sobre todo, ¿no? Yo, por ejemplo, si bien te cuento que llevo trabajando ya 25 años, ¿no? Cuando yo tuve mi primera hija, ¿no? Mi esposa es economista y ella, con ella nos fuimos antes de tener hijos, tuvimos la posibilidad de irnos a Europa y estudiar nuestras maestrías y formarnos allá. En España tuvimos la capacidad de vivir unas experiencias maravillosas, ¿no? Allá sin hijos, ¿no? Pareja jóvenes, recién casados. Y ella estudió también sus maestrías en temas de gestión cultural, vinculados incluso a chistoso, pero ya de grande nos fue uniendo algunos aspectos en común relacionados con el arte, con la música, con la cultura, porque finalmente yo también he abocado a mi profesión a muchos de estos temas. Doctor, vamos a seguir conversando sobre este tema porque estamos súper enganchados, pero nos vamos a ir en este momento a las noticias más destacadas con el servicio informativo, pero ya regresamos precisamente con más información con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Pablo Solines. No se vayan, que ya regresamos. Continuamos en nuestra Platinum Interview y el día de hoy estamos conversando con el abogado Pablo Solines para conocer un poquito más sobre su vida. Pablo, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, bueno, te estaba terminando de contar, ¿no? Por favor. De este rol. De este rol y en general ahora de los nuevos profesionales, en donde estamos muy enfocados en el tema ¿no? En el tema profesional, y estamos descuidando mucho lo que muchas veces para todos nosotros es lo importante de la vida, ¿no? Como es el hogar, como es la vida familiar, ¿no? Y te contaba del tema de mi esposa, que estudiamos con ella en Europa, y cuando volvimos acá y decidimos tener nuestra primera hija, finalmente ella se quedó embarazada y lo conversamos. Me dijo, ¿sabes qué? Pablo me dice, yo creo que en este momento tengo un deber, ¿no? Porque Dios me ha puesto en el camino. Nosotros somos católicos, somos creyentes y me dice, creo que Dios me ha puesto en el camino a este nuevo ser que quiero guiarle desde este momento, quiero acompañarle desde este momento. Y en efecto, mi esposa a partir de entonces tomó la decisión de estar cerca de nuestros hijos, ¿no? Y de acompañarles, sí. y de criarles. Y te digo, para nosotros ha sido la mejor inversión porque tengo unos hijos maravillosos, unos hijos seguros de sí mismos, unos hijos... ¿Qué edad tienen? Tienen 10 años, la mayor, 8 años la segunda, y tiene 5 años el tercero. El último, yo le molesto a mi familia y digo que es el heredero, ¿no? Obviamente mis hijas se ponen bravísimas, pero bueno, decía que tengo mis 3 hijos y son hijos maravillosos y gracias a la labor y al sacrificio, porque ha sido un sacrificio de mi esposa. Es un sacrificio, la verdad. Entonces yo creo que estos son aspectos que se deberían de conversar. Y sobre todo que es profesional, es economista y decidió dejar su carrera por el cuidado de los hijos. Eso es admirable, de verdad, porque yo he visto mujeres que dejan a veces esa parte que anhelan, ¿no? Que es la profesión por el cuidado de los hijos, pero al final vale la pena, porque creas hijos seguros, hijos fuertes, hijos comprometidos. Qué mejor es tener a esa figura materna y paterna en sus vidas. Así es, y en la medida en la que esto se pueda conversar a nivel de los hogares, creo que es muy importante. Obviamente no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es considerando que Ecuador vive situaciones complejas, ¿no? Y no muchas familias tienen o lo pueden hacer. Sin embargo, es algo que se lo tiene que conversar, porque yo te digo, a la larga, cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que en la vida no solo es el trabajo, no solo es generar un patrimonio, sino que hay muchas otras cosas importantes que son las que te van a perdurar para siempre, ¿no? Totalmente. Bueno, esa es la idea que quería concluir hace un rato, que nos quedamos pendientes, pero bueno, ahí estoy atento a cualquier otra inquietud. Perfecto, ahora vamos a ir un poco a enterarnos sobre sus estudios universitarios. Bueno, sabemos que tiene un máster en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster también
en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Con todos esos títulos profesionales, doctor, ¿a qué asuntos se ha dedicado a lo largo de estos años? Y quisiéramos saber cómo fue sus primeros pasos en la universidad. Sé que estudió en la Universidad Católica. Uh-huh. Así es. Mira, en efecto, yo tomé la decisión de ser abogado a los 18 años. Si me preguntas... Ya era una decisión firme. Sabía que su futuro era ser abogado. Sí, justo te estoy decir, si tú me preguntas lo que me acabas de preguntar en ese momento, mi respuesta es no. Realmente ¿No? Yo no estuve muy seguro de estudiar la carrera de Derecho. De hecho, hasta ahora me la cuestiono, ¿no? Pese a que ya he hecho toda mi vida en este ámbito y creo que en algunos aspectos he podido destacarme y trabajar arduamente, ¿no? ¿Pero qué le hubiera gustado seguir entonces, abogado? Mira, yo he sido desde niño, he sido una persona muy vinculada con el arte, con la cultura, como te decía, ¿no? Con la música. Yo he tenido, mi familia ha sido la persona que siempre ha tenido muchas habilidades en la música, ¿no? Para mí, yo por ejemplo, cuando mis hermanos mayores tenían clases de piano, recuerdo, ¿no? Cuando iba una profesora a escuchar, a enseñarles a tocar alguna cosa, pero además iba la profesora a enseñarles como para cumplir alguna actividad extracurricular, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo les escuchaba por detrás, ¿no? Y veía lo que les enseñaba y terminaba, se iba la profesora y yo cogía el piano y me ponía a tocar. Y yo aprendí las canciones que la profesora de piano les enseñaba a mis hermanos al oído. Y a raíz de entonces, pues yo aprendí a tocar piano solo al oído. Luego a los 13 años, cuando estaba en el colegio SEC, algún chico, y además fue también con el profesor que teníamos en ese entonces, se llamaba Juan Carlos, creo, que nos hizo coger una guitarra. Y nada, pues yo aprendí enseguida a tocar la guitarra, ¿no? Desde los 3 años toco guitarra, y lo propio con muchos instrumentos. Se me ha hecho muy fácil tocar instrumentos. Yo tengo mucha habilidad en este aspecto, ¿no? Pero nunca me desarrollé, digamos, de una manera un poco más académica en la música, y mi vinculación, te digo, con lo artístico ha sido innato, ¿no? En mí. En ese sentido, pues, son cuestiones que nunca exploré, al menos de niño, adolescente, nunca las exploré como tendría que haber explorado, y finalmente cuando ya llegó el momento en que me gradué, tenía padres abogados, 2 hermanos mayores abogados que trabajaban en la firma. Mi hermano mellizo, que estaba decidido a ser abogado también. Uh-huh. Mi abuelo había sido abogado del lado de mi madre. Tengo muchos familiares, o sea, tíos abogados, primos abogados. Familia. Entonces, como que me dejé llevar también por la corriente, ¿no? O sea, a ver, uh-huh. ya tenía que pasar a ser adulto. Ya que todos somos abogados, yo también. Me pasé en ese rol, ¿no? Y finalmente lo asumí con responsabilidad, como yo he asumido todas las decisiones de mi vida, ¿no? Con responsabilidad. Me gradué como abogado. Además, hay una anécdota chistosa porque, imagínate, nosotros somos, sin temor a equivocarme, creo que somos la única familia en la Universidad Católica en donde padre, madre y los 5 hijos hemos sido abogados, y además de la misma universidad, ¿no? Entonces, hace algunos años nos hicieron un homenaje, pusieron una placa en la Facultad de Derecho, porque somos la única familia que ha cumplido ese hito, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo desde los 18 años, como te digo, empecé a estudiar, pero esto lo complementé con el trabajo. Y eso me fue formando como creo yo, un buen profesional, porque definitivamente en el ámbito ya de la abogacía, la teoría te queda corta, ¿no? Yo creo que definitivamente la práctica hace al abogado, y yo tuve la posibilidad de empezar a desarrollarme desde temprana edad, ¿no? Entonces, cuando ya cumplí mi meta de graduarme como abogado, pasaron algunos años, me casé con la novia que te digo que estuve desde 6º curso, ¿no? Y me casé con ella y nos fuimos a estudiar a España. Uh-huh. Yo tuve, antes de eso hice un posgrado aquí en Quito, también en la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre Derecho Administrativo, y me fui luego a España y saqué 2 maestrías allí. Y yo ya claramente enfocado, imagínate, yo ya tenía 11, 12 años de experiencia laboral, me fui claramente enfocado en intentar complementar este amor o esta pasión por el arte y por la cultura, uh-huh, a mi profesión, ¿no? Yo por eso es que me vinculé mucho en mi ejercicio profesional a la propiedad intelectual, y luego cuando me fui a Europa,
hice una maestría relacionada al derecho al entretenimiento, a las industrias culturales y propiedad intelectual, ¿no? Entonces me enfoqué mucho en temas de lo que es la industria audiovisual, de lo que es la industria musical, el sector, por ejemplo, de los videojuegos, el sector literario, pero todo obviamente desde un enfoque legal y un enfoque no solo limitado a la propiedad intelectual, sino también a todo el entorno jurídico legal. Tratando de unir estas dos pasiones. Tratando de unir las dos pasiones, ¿no? Y no solo esto, sino que también aproveché para, en mis tiempos libres, ¿no ves que yo cuando tenía 29, 30 años, cuando me voy a Europa, dejé por fin de trabajar. Después de haber estado 12 años con este doble rol, ¿no? De estudiante. ¿Pero en qué momento? Porque sabemos que trabajó también como abogado colaborador en la Agencia de Protección de Datos de Madrid. ¿En qué momento fue ese trabajo? Y fue justo allí, ¿no? Es decir, yo cuando me voy a España, yo les mando un correo electrónico a los clientes a los que yo manejaba, ¿no? Obviamente son clientes de la firma, pero yo los atendía, entonces les dije, estimados clientes, que sepan que desde tal fecha me voy a Europa y no van a saber más de mí. Así que estos temas los van a, en resumen, ¿no? Estos temas los van a tratar con estos otros abogados y me ha encantado conocerles, estar con ustedes, pero estos 2 años van a ser 2 años de estudio, no de trabajo. Porque también podía haber ido a trabajar desde allá y mis tiempos libres ir a la biblioteca o a la casa o lo que fuese y trabajar desde allí. Finalmente los abogados con una computadora enfrente podemos trabajar. Pero no, o sea, mi idea era aprovechar esta experiencia en toda su amplitud, y así fue, ¿no? En donde yo no solo me dediqué a los temas de derecho, a mis maestrías, sino que también intenté educarme en temas musicales, ¿no? Entonces yo soy un amante del flamenco, es lo que yo más escucho en música, ¿no? Y entonces, como yo he tocado ya tantos años la guitarra, dije, bueno, yo voy a aprender a tocar la guitarra flamenca, ¿no? O como dice el chavo, a guitarla a tocar, a tocar la guitarra flamenca. Entonces fui a España y tuve ahí sobre todo mi último profesor fue un gran maestro de la guitarra flamenca, y claro, obviamente en este corto periodo, porque finalmente para aprender la guitarra necesitas muchísimos años de estudio, al menos aprendí ciertas bases, ¿no? Y también estudié cajón flamenco. Entonces de alguna manera intenté complementar estos temas que los tenía, que para mí han constituido aspectos muy importantes de mi vida, como ha sido la música, para hacerlos ya de grandes, ¿no? Cuando tuve el tiempo de hacerlo, ¿no? Porque muchas personas pasa que sí, se dedican a su profesión, pero dejan tal vez esos sueños y esos anhelos a un lado. Y yo una vez me acuerdo que estaba conversando con el presidente de una academia de música aquí en el Ecuador y me decía, Valeria, nunca es tarde para conseguir tus sueños y las pasiones que tú tengas, porque a mí me encanta también el canto, y le decía, algún día quisiera cantar en algún escenario. Me decía, nunca es tarde, no importa la edad. Sigue los sueños que tú tengas y prepárate, porque no es tarde. Entonces, qué lindo, abogado, que tuvo la oportunidad de prepararse en estos ámbitos que también le apasionaban. Así es. Y sobre todo, tal vez, bueno, si me preguntas por qué la música, porque mi bisabuelo fue uno de los mayores compositores o mejores compositores del Ecuador, que es segundo Luis Moreno. Y puede ser que justamente por allí viene mi sangre, digamos, artística, ¿no? Entonces, sí, en efecto, en España, cuando viví allí, cuando estudié, tuve la posibilidad de ser abogado colaborador en el Instituto Autor, que es un instituto de investigación en temas de derechos de autor y de industrias culturales en España, financiado por una sociedad de gestión colectiva que es la SGAE, y también tuve la posibilidad de trabajar en una autoridad de control de protección de datos allá, que era la Agencia de Protección de Datos de Madrid, ¿no? Fueron experiencias muy, muy valiosas, porque obviamente me dieron una visión mucho más comprensiva de estos ámbitos en los que yo me había preparado. Y claro, cuando retorné al Ecuador, justamente vine con una visión clara de, en primer lugar, promover, fomentar las industrias culturales, orientando mis primeros esfuerzos a las industrias que están más desarrolladas, como en este caso fue la industria audiovisual. Creo que desde mi trinchera pude realizar varios aportes, para la redundancia, en estos campos, ¿no? A través de reformas legales con el actual Código de Ingenios, y también con la conformación de organizaciones de defensa de los derechos de los artistas y demás. A lo largo de estos años creo que ha sido muy, muy importante y muy impactante en la industria, ¿no? Obviamente hay que seguir trabajando por otras industrias que
lamentablemente no han sido de ninguna manera vistos como prioridad por los distintos gobiernos, ¿no? Cuando las industrias culturales y creativas en muchos países, por ejemplo en Europa, representan más del 4% de todo el PIB de los países de la Unión Europea, ¿no? Lo propio en Estados Unidos, más del 6%. Es decir, son industrias extremadamente grandes que básicamente no han tenido la atención de nuestros gobernantes, ¿no? Y muchos de nuestros profesionales que tienen muchísimo potencial simplemente han migrado a otros países para desarrollarse allí, ¿no? Entonces, he tenido ese enfoque de trabajo y obviamente también muy orientado a defender estos derechos de la protección de datos personales, ¿no? Como tuve yo la posibilidad de vivir allá y de experimentar y de trabajar y de entender bien todo lo que está por detrás de este derecho, es que desde hace varios años, ¿no? Cuando se empezó a tratar o a construir un proyecto de ley, he podido participar y trabajar hasta, bueno, ahora en todos los ámbitos, digamos, normativos y de la autoridad de control, que también he estado peleando pues para que podamos cumplir con ese anhelo de tener un sistema de protección de datos que sea sólido en el país, ¿no? Y precisamente por toda esa sabiduría fue el primer presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. Sí, justamente nosotros, bueno, no te quiero decir sabiduría porque yo soy una persona más bien que considera que tiene mucho que aprender, aún en este campo y de muchas personas, ¿no? Y de muchas experiencias que ya han vivido otros países y que finalmente habría que replicarlos en el Ecuador en la medida que sea posible, ¿no? Porque no tenemos nosotros que descubrir el agua tibia para saber qué funciona y qué no en este campo, ¿no? Pero lo que te decía es que en efecto vimos como necesario conformar una asociación ecuatoriana de protección de datos, pese a que no había cultura en este ámbito. Sí que habían algunos profesionales que se han involucrado en la materia. Y no solo del derecho, sino de la academia, ¿no? El área en el ámbito técnico y demás, en donde básicamente nos reunimos, tuvimos conversaciones y se conformó esta asociación. Ya tiene como 4 años más o menos, tal vez un poco más. ¿Sigue siendo el presidente? No, yo ya dejé de ser presidente, ¿no? Se convocaron a elecciones, creo que fue este año. Pero el tema es que el legado que está dejando la asociación, o lo que se ha pretendido que deje la asociación, es un legado justamente de defensa a la protección de datos personales, es de reivindicar todos los derechos de los ciudadanos, pero reivindicarlos de una manera adecuada, ¿no? Sin que esto pueda constituir una merma a lo que es la libertad de expresión, al libre acceso a la información, entre muchas otras cosas que están implícitas en muchas profesiones, en muchos ámbitos que no pueden ser desconocidos tampoco, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que se ha hecho desde la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos ha sido de gran valía, sobre todo porque esta nació cuando se estaba construyendo la ley de protección de datos y pudimos hacer muchos aportes a nivel de la asociación, así como también se lo pudo hacer a nivel del reglamento actual que acaba de entrar en vigencia, ¿no? Y que obviamente, independientemente de sus falencias o de las grandes omisiones que tiene el reglamento, definitivamente ha incorporado una serie de aspectos que, gracias a nuestro aporte, están allí en el reglamento y creo que ha sido algo positivo, ¿no? Doctor, ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero saltarme esta parte importante de la docencia. Sabemos que ha tenido esta experiencia como profesor titular de privacidad, Big Data y protección de datos en el máster de Derecho Corporativo y Negocios Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cómo comenzó la docencia y hasta llegar pues a ser profesor de máster? Bueno, este es tiene una anécdota un poco rara, ¿no? Pero sin limitarme específicamente a esta pregunta que tú me estás haciendo, te voy a hablar de mi experiencia en la docencia en general. Y es básicamente el hecho de que yo desde que entré a la Universidad Católica siempre tuve afinidad con la enseñanza, siempre me ha gustado enseñar, ¿no? Siempre me ha gustado enseñar y creo sin temor a equivocarme, bueno, que habrá que preguntarles a mis hijos, creo que soy bueno enseñando, ¿no? Tengo paciencia y sobre todo me gusta a mí enseñar como me hubiesen gustado que me enseñen, es decir, desde los aspectos conceptuales, ¿no? Básicos, en donde tú aprendas a entender, a razonar, y con ese entendimiento puedas ir aplicando y desarrollando a un nivel de profundización mayor, ¿no? Entonces, yo desde que estuve en la universidad pude ser ayudante de cátedra por varios semestres de
de la profesora, de mi profesora pues de Derecho Laboral, ¿no? Que aquí quiero hacer un paréntesis, mi profesora de Derecho Laboral no fue mi madre ha sido catedrática de la materia de Derecho Laboral en la Universidad Católica, pero claro, cuando yo entré a la universidad, yo me incliné por la otra profesora porque no quería que pueda existir esta vinculación entre madre, hijo y profesora, ¿no? Entonces preferimos que mi profesora sea la doctora Graciela Monasterola, con quien me formé en Derecho Laboral y también a quien le pude colaborar como ayudante cátedra, y desde ahí ya di mis primeros pasos en lo que fue la docencia, ¿no? Me gustaría sinceramente dedicar mayor tiempo a la docencia, pero lamentablemente mis ocupaciones, tanto profesionales como familiares, me lo impiden. En este momento estoy trabajando como profesor, instructor en los cursos de formación de protección de datos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estoy ya con intención de empezar a trabajar como docente en otras universidades, pero dando ciertas materias vinculadas con temas del derecho a entretenimiento y de las industrias creativas, así como temas de propiedad intelectual enfocado en derechos de autor y protección de datos, ¿no? Pero definitivamente la experiencia que yo he tenido en este ámbito, ¿no? Cuando tengo la posibilidad de trabajar en la docencia, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, en temas de derecho laboral y otros en los que me he formado y me he especializado, han sido experiencias muy gratificantes que simplemente me han ratificado que es un aspecto que yo lo debo de seguir aprovechando, que yo lo debo seguir trabajando, porque creo que en la medida que yo pueda aportar con algo de los conocimientos que me ha dado la vida, pues, y de las especialidades en las que me permitió formarme, pues creo que eso debo de transmitir a las nuevas generaciones para tener mejores profesionales, ¿no? Qué increíble todo este testimonio, y felicidades también, doctor Solines, por su carrera, por su esfuerzo. Muchos jóvenes, yo creo que deberíamos aprender de este esfuerzo que usted ha tenido durante toda su vida. Desde muy pequeño trabajó, ahora vemos los frutos, y yo creo que eso es importante, ¿no? Cuando uno se esfuerza, trabaja, vemos los frutos, y no solamente en la parte laboral, sino también en la parte familiar. Y me encantó conversar con usted el día de hoy, abogado. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Para mí ha sido un gustazo tener este tipo de entrevistas que no las tiene uno constantemente. Sí. y más bien son muy enriquecedoras. Así que muchas gracias a ti y a todo el equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Nos encanta siempre saber un poquito más del personaje invitado, porque todos saben que es un gran abogado, pero no saben estos pequeños detalles tal vez de su vida, de su experiencia, de cómo inició en este mundo tan bonito. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estuvimos conversando precisamente con el abogado Pablo Solines, quien estuvo acompañándonos esta mañana en la Platinum Interview. Gracias, doctor, por acompañarnos. Un lindo día. Un abrazo.